Bienvenidos a esta sesión de incertidumbre de la medición en el laboratorio clínico. En esta sesión vamos a hablar un poco de la teoría de la incertidumbre de la medición, cómo podemos estimar la incertidumbre de la medición en el laboratorio clínico y vamos a ir de la teoría a la práctica. Aquí en esta imagen, de esta primera diapositiva, quiero generar conciencia que la incertidumbre de la medición no solamente está definida por la fase analítica, sino que tenemos varios factores que influencian la incertidumbre de la medición de un resultado en el laboratorio clínico. Por supuesto, la fase analítica, pero también hay muchas variables preanalíticas en la toma de la muestra, en la preparación del paciente, que pueden incluir incertidumbres a esa medición que finalmente vamos a realizar en el laboratorio clínico y que también hay una incertidumbre posanalítica en términos de unidades, en términos de correlación de intervalos biológicos de referencia y que puede haber una incertidumbre también en la interpretación que el médico o el paciente hacen de ese resultado. Pero también podríamos partir de la incertidumbre misma correspondiente a la variabilidad biológica de cada uno de los analitos que estamos cuantificando en el laboratorio clínico. Bueno, partamos de este hecho y es que la concentración de una muestra nunca es perfectamente conocida. Tenemos un valor que aceptamos como verdadero y realmente lo que nosotros vamos a obtener es otro valor. Ese valor, si lo repetimos, esa medición una y otra vez, no nos va a dar exactamente lo mismo, sino que va a dar un valor alrededor de un valor que nosotros es el que vamos a reportar, pero ese valor tiene una dispersión y eso es el concepto realmente de incertidumbre de la medición. Hay muchos documentos que se han publicado desde que en el 2003, por primera vez ISO 15189 coloca como un requisito que los laboratorios debemos reportar, bueno, estimar y reportar la incertidumbre de la medición. Entonces hay muchos documentos que se han publicado desde ISO-GAM, que fue un documento ISO diseñado más para medir la incertidumbre en magnitudes físicas más que en magnitudes biológicas. Pero aquí les traigo como algunos títulos, como por ejemplo este cierto Total Error and Uncertainty, Friends or Foes, amigos o enemigos, porque obviamente cuando nosotros miramos la fórmula que tiene el error analítico total y la incertidumbre de la medición, pues hay componentes que nos parecen comunes. Aquí tenemos otro documento publicado en el 2015 que habla también, ¿cierto?, de total error versus measurements uncertainty, revolution or evolution. Hay muchos otros más documentos como este, incertidumbre de la medición y error total. Y bueno, tenemos algunos documentos como este Handbook para el cálculo de la incertidumbre de la medición en laboratorios del medio ambiente, que es un documento muy interesante que muchos laboratorios empezaron a utilizar antes, pienso yo, de que apareciera este documento que es ISO 20914, que es una guía práctica para que los laboratorios clínicos estimen la incertidumbre de la medición. Bueno, pues también hay otros documentos que han ido relacionando este concepto de que da ISO 20914 como un documento de la COFRAC. Pero veamos acá qué nos dice ISO 20914, que es la incertidumbre de la medición. Es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que se atribuyen a un mesurando en función de la información utilizada. Aquí no les mencioné una cantidad de documentos que han sido publicados, entre ellos la guía de los australianos, que fue publicada mucho antes de ISO 20914 para estimar la incertidumbre de la medición, que tenía una característica y es que no incluía el error sistemático. Sin embargo, acá ISO 20914 sí nos dice, miren,
¿cierto? Si realmente hay componentes en el sesgo, en el error sistemático que no se pueden corregir, pues se deben incluir en la estimación de la incertidumbre de la medición. La guía de los australianos no nos incluía el sesgo. Hay algunas razones, hay unos autores que defienden esto de que no se debe incluir el sesgo. Sin embargo, ISO 20914 nos dice si el sesgo no se puede corregir y supera el sesgo máximo permisible, pues se debe incluir en la fórmula de la estimación de la incertidumbre de la medición. Y la fórmula básicamente es esta. La fórmula que nos da ISO 20914 básicamente es la raíz cuadrada del cuadrado de la sumatoria de tres componentes. Ahora, hay unas pequeñas diferencias. Acá lo que nos están dando es la incertidumbre expandida en este documento de la COFRAC. Nos están dando la fórmula de la incertidumbre expandida porque lo estamos multiplicando por esta constante de confidencia, en este caso 2, que es muy utilizado porque pues nos da más o menos un 95% de nivel de confidencia. Acá esta fórmula que también nos da el documento es la incertidumbre estándar, y acá lo podemos ver porque pues no estamos multiplicando por el nivel de confidencia, por la constante z, que es como se expresa usualmente el nivel de confidencia. Y pues básicamente son la sumatoria de estos tres, la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de estos tres componentes. Tenemos algunas adiciones, como que a este segundo elemento que es el sesgo, hacemos una división en la raíz cuadrada de 3 con unas razones que nos especifican mucho este documento de la COFRAC. Pero esta fórmula la vamos a ver nuevamente, pero quería colocarle esta fórmula aquí para que la pudiéramos visualizar. Aquí podemos ver exactamente las fórmulas que nos da ISO 20914, en donde nos da tres opciones básicamente. Y estas son las fórmulas. Entonces nos dice básicamente la incertidumbre estándar va a resultar de la raíz cuadrada de la incertidumbre eh, R sub W al cuadrado, que esta incertidumbre R sub W se obtiene básicamente de la información del control de calidad interno del laboratorio. Ahora nos dice, si usted conoce la incertidumbre del calibrador con el cual usted eh, procesó la muestra del paciente, si su manufacturador le dio la incertidumbre del calibrador, pues súmele ese componente. Y entonces aquí la incertidumbre sería igual a la raíz cuadrada del cuadrado del calibrador más el cuadrado del RW. Y ahora, dice, si usted tiene un sesgo en su laboratorio que supera el máximo permisible y no lo ha podido corregir, entonces introduzca también este otro elemento que es el sesgo. Y entonces la fórmula nos quedaría así. La raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados del sesgo, como la incertidumbre del calibrador, más la incertidumbre del R sub W, que es la información que obtenemos del material de control de calidad interno. Pues estas son las tres fórmulas que ISO 20914 nos da para la estimación de la incertidumbre de la medición. Hablamos de incertidumbre, y cuando hablamos de incertidumbre, muchas veces salen términos como la incertidumbre estándar. La incertidumbre estándar básicamente es la desviación estándar. Es la misma desviación estándar que nosotros hemos cuantificado siempre en el laboratorio clínico. Esa es la incertidumbre estándar. Ahora, hablamos de la incertidumbre estándar combinada, que es pues la suma de esas incertidumbres estándar, de todas las medidas individuales que pueden afectar la incertidumbre de la medición. Entonces, que por la ley de propagación de la incertidumbre, pues la incertidumbre final va a ser el resultado de la sumatoria de todas esas incertidumbres en diferentes etapas del proceso.
como por ejemplo la incertidumbre en la fase preanalítica, la fase analítica, la incertidumbre en la variabilidad biológica. Entonces, eso sería la incertidumbre estándar combinada. Hay otro concepto que es la incertidumbre expandida, que normalmente notamos por una letra U mayúscula. Esa incertidumbre expandida resulta de definir un intervalo en el cual se cree que va a ser el valor del mesurando que nosotros estamos midiendo. Y esta se obtiene multiplicando la incertidumbre estándar, esta, multiplicándola por un factor de confidencia o de cobertura que es normalmente la constante K. Esa constante K pues puede variar, ¿cierto? Dependiendo del nivel de confidencia que nosotros queramos en el laboratorio clínico. Usualmente se usa 1,65 si se quiere un nivel de confidencia del 90%. Lo más usual es que se use 1,96 o 2 porque eso me da un nivel de confidencia del 95%. Tenemos también algunos laboratorios que deciden usar 2,33, que eso les da un nivel de confidencia del 98%, y aún laboratorios que usan una constante Z de 2,58 que les da un nivel de confidencia de 99%. Entonces depende del nivel de confidencia que quiera cada laboratorio obtener. Ok, en este documento que podemos observar acá, estos autores hablan de la correlación que hay entre el error analítico total y la incertidumbre de la medición. En este documento lo que nos muestran es que el error analítico total pues tiene este componente de imprecisión que lo expresamos usualmente como coeficiente de variación y un componente de sesgo. Y el error total que nos da aquí el artículo pues tiene también dos componentes, un componente de imprecisión que me lo están notando acá en forma numérica y me lo están multiplicando acá por esta constante K eh, y ese sesgo. Pero acá también nos mencionan como el diagrama en donde nos dice, bueno, esto sería incertidumbre de la medición y esto sería error total. Veamos un poco con más detalle a qué se refieren los autores con esta diferencia entre estos dos conceptos. Para estos autores, la diferencia entre error total e incertidumbre de la medición no la están notando así. Pero estos autores dicen, esta es la incertidumbre de la medición, yo tengo un resultado X y ese resultado X puede variar entre este rango de dispersión. Entonces, dependiendo de qué tan dispersos sean las mediciones, o sea, si es reproducible o no reproducible, pues esa distribución gaussiana será más ancha o más angosta. Y estos autores nos dicen, bueno, el error total también tiene este nivel de dispersión en donde yo tengo una media y esto me va a anotar a mí el error aleatorio, pero la distancia que hay entre esta media y ese valor verdadero es el sesgo que yo tengo de esa medición y nos dicen esto es el error total. Si nosotros miramos con la definición de ISO 20914, que ya me permite incluir el sesgo o que ya incluye el sesgo, uno diría, este planteamiento es muy similar a lo que nos está planteando ISO 20914. Esta incertidumbre de la medición que tenemos acá, este concepto de incertidumbre de la medición, correspondería más al que traíamos, por ejemplo, de la guía de los australianos, que decían, bueno, es solamente la dispersión de los datos, no tengo en cuenta el sesgo, porque pues si el sesgo existe, pues se debe corregir, que sabemos que no siempre es tan fácil corregir el sesgo. Bueno, tenemos acá también otro documento en donde en este documento nos ponen en la mente que la incertidumbre de la medición va a resultar de esa sumatoria de varios componentes, como por ejemplo, la muestra misma del paciente va a tener un nivel de incertidumbre dependiendo de la variabilidad biológica del mismo analito y mirando las variables preanalíticas.
Ya en la medición del proceso, en el proceso de medición en la fase analítica, pues también va a haber un nivel de incertidumbre e incluso pues vamos a tener también una incertidumbre cuando yo reporte si ese valor lo estoy comparando con un intervalo biológico de referencia que yo he calculado o no, y se puede dar también pues una incertidumbre en la medición en el diagnóstico que el médico o el paciente hacen con ese resultado. Entonces, en este documento, pues nos hablan de, desde la cadena de trazabilidad de la incertidumbre, pues nos hablan, por ejemplo, de cómo podemos nosotros a partir de las muestras de control eh, prever o inferir estas incertidumbres de la medición. Ok, nosotros diferentes enfoques. En este documento, también nos habla obviamente de que la incertidumbre de la medición pues viene, como nos decía también el otro artículo, pues de la sumatoria de todas estas incertidumbres que hay, por ejemplo, en la variabilidad biológica de los analitos, porque sabemos que los analitos que están en nuestros fluidos corporales pues no siempre tienen la misma concentración, sino que también hay una variabilidad alrededor de esos analitos. También nos habla de que hay una variabilidad, una incertidumbre que se puede generar en la parte de identificación de la muestra, en la toma de la muestra, en el transporte de la muestra, en la calibración de los instrumentos de medición, en la medición exactamente ya, y que esto lo podemos hacer pues lo podemos inferir a través de materiales de control de calidad, pero que también podría haber una interpretación diferente que nos amplía la incertidumbre de ese resultado. Y finalmente, pues que también puede haber una variación en lo que el médico o el paciente interpretan. Entonces, no hay solamente un componente de incertidumbre, sino que hay muchos componentes de incertidumbre, algunos en la fase clínica, algunos en la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Ahora, hay autores que han relacionado los diferentes tipos de error con la incertidumbre de la medición. Entonces, por ejemplo, en este documento también nos hablan de los diferentes tipos de error, de las características cualitativas del error y de la medición cuantitativa de esos errores. Entonces, nos hablan de que hay tres tipos de error: el error sistemático, el error aleatorio, y nos dice la sumatoria de este error sistemático más este error aleatorio nos da el error total. Y nos dicen que finalmente estos tipos de errores son la expresión cualitativa de el trueness, que ha sido traducido al español de tantas formas: certeza, veracidad, la precisión, y el accuracy, que también ha sido traducido como exactitud. Y nos dice finalmente pues que ese error sistemático lo que representa es la certeza de la medición, y que esto es la expresión cuantitativa de este tipo de error es el sesgo. Asimismo que la expresión cuantitativa del error aleatorio, que nos mide la precisión, se hace a través de la desviación estándar, y que finalmente la sumatoria de este sesgo más esta desviación estándar nos da la incertidumbre de la medición. Entonces, fíjense ustedes que vamos teniendo como autores que van teniendo como componentes similares en su interpretación de la incertidumbre de la medición. Aquí tenemos esto, lo que es el famoso teorema de Pitágoras, en donde es el fundamento de toda la fórmula para la estimación de la incertidumbre de la medición. Se nos dice que esto es dos catetos, el cateto A y el cateto B, y es la hipotenusa. Entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, y ese es el fundamento que nosotros tenemos de pues toda la fórmula para la estimación de la incertidumbre en la medición. Entonces, es exactamente esto: la hipotenusa, que es este lado C, es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Si le saco la raíz cuadrada a todo, entonces aquí me queda que C, pues raíz cuadrada de C al cuadrado de C, igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Pues este es el fundamento que se tiene de
cómo se estima la incertidumbre de la medición, que es básicamente la raíz cuadrada de los cuadrados de los componentes que se deben incluir en la incertidumbre de un resultado, que es la sumatoria de todos esos elementos que le ponen incertidumbre a la medición del resultado. En este artículo que se publicó, también hablan de la estimación de la incertidumbre y de la variabilidad total en el laboratorio clínico y nos mencionan también esto que es básicamente el teorema de Pitágoras y entonces también lo correlación con el concepto de error total y dice pues finalmente esto es el error total. Importante acá y es que cuando yo hablo de el índice del coeficiente de variación o el índice de la desviación estándar, pues tengo que tener siempre cuidado que si yo voy a expresar la precisión en términos numéricos, lo hago con la desviación estándar, pero si lo voy a expresar en términos de porcentaje, lo hago con el coeficiente de variación. Lo importante es que si yo eh, voy a sumar porcentaje, pues le suma porcentaje y no que sume porcentaje con unidades. Ok, y esto es lo que hablamos de la ley de la propagación de la incertidumbre, en donde nos dice finalmente el resultado que yo le entrego al paciente o al médico, pues tiene todas estas incertidumbres y es importante que se tengan presente para hacer la interpretación de un resultado. Bueno, y acá tenemos ISO 20914 que aparece en el 2019 y que es una guía muy práctica para la estimación de la incertidumbre de la medición en el laboratorio clínico. Básicamente este documento tiene 6 numerales. El primero es el alcance, el 2 las referencias normativas, 3 términos y definiciones. En el 4 hay símbolos y abreviaturas que se utilizan y ya en el 5 nos habla de la incertidumbre de la medición directamente en el laboratorio clínico, nos habla del concepto, del concepto de incertidumbre máxima permisible, de las fuentes de la incertidumbre de la medición, de cómo se expresa. Y bueno, en el capítulo 6 ya nos hablan de el paso a paso para estimar la incertidumbre de la medición en el laboratorio clínico. Acá tenemos una imagen de la incertidumbre de los calibradores que nos dan algunos colegas manufacturadores, como por ejemplo Roche en general, las grandes casas comerciales son muy organizadas con esto y si nosotros le pedimos la información de sus calibradores y sus incertidumbres nos van a dar esto. Acá hay un concepto relacionado, es la trazabilidad meteorológica. Usualmente estos manufacturadores nos dicen, mire, este calibrador que yo estoy usando es trazable a este material de referencia acá en esta columna que normalmente se llaman así como ERM o CRM, ¿cierto? Y unos números específicos. Pero adicional nos dan también la información de la incertidumbre de la medición y eso obviamente nos sirve para aplicar la fórmula de ISO 20914 que nos dice si usted tiene la incertidumbre del calor del calibrador pues súmale esa incertidumbre para poder estimar la incertidumbre total del resultado que está entregando. Acá tenemos, por ejemplo, de los colegas de Cuid del Orto, los sistemas Vitros. También, usualmente ellos entregan esta información y dan la incertidumbre de cada uno de los analitos, de los calibradores de cada uno de los analitos que se pueden usar. También es importante que sepamos que en el reporte IGDA que genera QuickSAS para muchos laboratorios, también se utiliza la expresión de la incertidumbre de la medición exactamente en esta columna. Acá tenemos en este momento en la columna 23 y este va a ser el resultado eh, de la raíz cuadrada de tres componentes, uno que es el coeficiente de variación,
otro que es el sesgo y otro que es la incertidumbre del calibrador. Aquí en este caso está en ceros porque el laboratorio no ha indicado esa información en este ejemplo, ¿no? Y entonces finalmente aquí está formulado eh, y es la raíz cuadrada de los cuadrados de esos tres componentes, es decir, en este caso, en los reportes ICTA se expresa en porcentaje. Ok, la incertidumbre en la medición yo también puedo inferirla porque yo obviamente hablamos de que esa incertidumbre en la medición es la dispersión de los datos que yo tengo alrededor pues de un valor central o una media. Entonces yo puedo ver acá que este analito, esta gráfica integrada de control de calidad me muestra una buena reproducibilidad de los datos y me dice además que comparado con esos errores totales máximos permisibles, que aquí yo lo represento como el límite inferior y el límite superior, pues que el sesgo no es muy grande. Y acá tengo para este mismo analito, en el nivel 2 de concentración, veo que la incertidumbre de los datos es mayor, los datos se ven mucho más dispersos, pero acá también yo veo que el sesgo no está afectando mucho. Ahora, la incertidumbre del calibrador, ¿cómo la coloco acá? Pues gráficamente no lo puedo ver, pero lo que me dice ISO 20914 es si el manufacturador le da ese valor, súmeselo para tener una estimación de incertidumbre en la medición mucho más sumar. Y aquí también en ISO 20914 nos dan las definiciones de incertidumbre estándar de la medición que normalmente notamos con la letra mu como con una U como inclinada y nos dice básicamente que esa incertidumbre estándar es la desviación estándar. También entonces nos habla de la incertidumbre expandida y la incertidumbre expandida pues no es otra cosa que la desviación estándar multiplicada por esta constante K o constante Z, en algunos documentos se le dicen K, en algunos otros Z, es solamente eso, esa incertidumbre estándar multiplicada por el nivel de confidencia representado en la constante K. Ok. Y también nos habla del error estándar. Ese error estándar es ese error que, por ejemplo, en la COFRAC han colocado en el denominador como raíz de 3, que nos indica también pues que en esa misma medición hay un error y entonces obedece pues a estas fórmulas matemáticas que se utilizan. Y aquí les traigo nuevamente el diagrama que nos da ISO 20914, que nos da este diagrama de flujo. Nos dice, mire, primero defina cuál es el mesurando y ahora defina cuál es la incertidumbre máxima permisible. Esa incertidumbre máxima permisible o podemos nosotros definir qué es el error total máximo permisible o el APS, como se encuentra ahora más en la literatura, que es el Analytical Performance Specification, eh, que son las especificaciones analíticas de calidad, o si quiero interpretarlo así, solamente le coloco la parte de la dispersión de los datos, ¿no? Y ahí sería solamente el componente de precisión. Y ahora dice, bueno, entonces ahora el laboratorio debe estimar el mu sub R sub W y eso como lo hago con los materiales de control de calidad interno y esto es básicamente la desviación estándar. Ahora dice, el laboratorio solicita la incertidumbre del calibrador al manufacturador y me dice, ¿se la dio? ¿Cierto? Y me dice, no me la dio. Entonces, bueno, pues entonces solamente tiene este componente y que es básicamente la desviación estándar de las mediciones de control de calidad interno. Pero si digo sí me dio la incertidumbre, pues entonces ahora yo le sumo esa incertidumbre, ese calibrador a la incertidumbre que yo obtengo de mis controles de calidad. Y ahora me dice, ese sesgo es clínicamente significativo, lo que el sinónimo de esto es supera el sesgo máximo permisible. Entonces dice, no lo supera. Entonces dice, si no lo supera, utilice esta fórmula. Pero si sí lo supera, ¿cierto?
debería solucionar ese sesgo. Si lo soluciona, pues listo, pues no se lo suma, pero si no lo soluciona, entonces yo tengo que utilizar esta fórmula que me está dando ISO 20914, en donde le coloco el componente del sesgo a la estimación de la incertidumbre de la medición. Aquí tenemos un ejemplo que nos da ISO 20914 en sus anexos. Entonces ellos, por ejemplo, recomiendan este cuadro y vamos a interpretar este cuadro. Entonces, aquí colocan el analito sodio en este caso. La trazabilidad del calibrador nos dice que sí es trazable el Sistema Internacional de Unidades y que es trazable a este material SRM 919B. Y nos dice que la incertidumbre del calibrador es este 0.71 milimoles por litro, aquí lo están dando en unidades. Nos dice que el sesgo no es médicamente significativo y nos da la imprecisión intermedia, es decir, la que hacemos en varias mediciones de varios días en el laboratorio para dos niveles de concentración en plasma y uno en orina. Nos da el número n de datos. Bueno, nos da primero acá el periodo de recolección de la información. En este caso es muy grande, es de septiembre a mayo. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, un periodo muy largo. En general nosotros recomendamos que esto se haga mensualmente. Nos da el valor de la media obtenida en los tres casos y ahora nos da el valor de la desviación estándar, que es este, el mu sub r sub w, para cada una de esas mediciones, 0,85, 0,87 y 0,99. Y ahora nos da la incertidumbre combinada estándar, la incertidumbre estándar combinada, que en este caso es la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de la desviación estándar acá que obtuve con el material de control de calidad, que es 0,85, más la incertidumbre del calibrador que nos decía aquí que era 0,71. Y eso pues me da una incertidumbre combinada. Ahora, para obtener la incertidumbre expandida, que se le nota con esta letra mayúscula U, lo que hago es que multiplico esta incertidumbre estándar combinada por un nivel de confidencia o constante K, en este caso 2, y por eso 1.11 multiplicado por 2 me da 2.22. Y aquí además ellos recomiendan también calcular la incertidumbre relativa, que se obtiene como dividiendo esta incertidumbre expandida en la media, es decir, 2.22 lo divido en 134.8 y eso me da una incertidumbre relativa de 1.6%, y eso es lo que yo debería colocar en el resultado del paciente. Entonces, es decir, al paciente se le midió sodio y el sodio dio, por ejemplo, 120 milimoles por litro, y la incertidumbre más o menos debería colocarle el laboratorio con más o menos 1.6, que sería la incertidumbre del resultado. Bueno, pues este es un ejemplo para sodio. En este ejemplo que nos da ISO 20914 para PTH, hay un esquema un poco diferente. Hay varias cosas que son similares, como por ejemplo esto de definir exactamente el mesurando. En este caso es PTH en plasma, concentración de PTH en plasma, las unidades de medida, en este caso picomoles por litro, el método de medición, el procedimiento de medición, la trazabilidad del calibrador, aquí calibrador es trazable, y la incertidumbre de la medición del calibrador. Nos dicen que el sesgo no es médicamente significativo, entonces por eso no lo vamos a sumar aquí abajo. Y acá, básicamente en este ejemplo que nos dan, pues lo que nos indican es que en ese periodo de tiempo que se va a estimar la incertidumbre, el laboratorio usó tres lotes de reactivos, el 66, el 67 y el 68. Entonces, lo que se recomienda, acá hizo 20.914, es que para estimar la incertidumbre de la medición se haga como un pool de datos, y que el laboratorio para cada lote de reactivos debe estimar una incertidumbre de la medición, es decir, una desviación estándar. Entonces, la desviación estándar para
cada uno de los niveles de concentración con el lote, por ejemplo, 66, también con el lote 67 y con el lote 68. Y para obtener esa incertidumbre estándar, entonces lo que debe hacer es sacar la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones estándar de los tres lotes con los que trabajó. Bueno, ya después entonces, para mirar la incertidumbre expandida, pues entonces cada valor que obtuvimos acá, por ejemplo acá 0,091, lo multiplico por la constante K2 y me da 0,182. En este caso 0,571 lo multiplico por 2 y nos va a dar acá 1,142. Y acá en este caso, que nos da 1,98, acá multiplicado por 2, pues me da 3,96. Bueno, después entonces lo que hago es determinar la incertidumbre relativa, en donde cojo cada uno de estos valores y lo voy a expresar en porcentaje, es decir, que este 0,183, pues yo lo divido por esa media, pero ya en este caso las medias debe ser como la sumatoria de esas, el promedio de esas tres medias. Entonces, por eso acá, por ejemplo, cojo este 0,183. Este 0,183 es el valor que me dio de eh, es la incertidumbre expandida que me dio de acá de multiplicar la incertidumbre estándar de, en este caso el nivel 1, 0,091 por 2. Entonces yo cojo aquí este 0,183 y lo divido en el promedio de las tres medias de los tres lotes de reactivos y así voy a obtener esta incertidumbre relativa me da 8,6%. Acá lo que nos indica ISO 15189 es que esta incertidumbre del calibrador, que en este caso viene en porcentaje, porque a veces nos la dan en unidades y es importante tener eso en cuenta, pues que yo le voy a sumar este 2,1% a esa incertidumbre relativa que yo tengo acá, de tal forma que aquí la incertidumbre relativa me resultaría de adicionar este 8,8% al este 2,1% y sería por la raíz cuadrada de estos dos componentes y en este caso pues ya cuando hago la fórmula matemática me da este valor de 8,8. Ahora veamos un poco ISO 15189-2022, en en qué parte de la norma me va a pedir que el laboratorio estime la incertidumbre de la medición. Aquí para recordar, estos son los numerales en donde hay requisitos en la norma ISO 15189, el numeral 45678. Sabemos que los requisitos del proceso están acá en el numeral 7, que es el numeral con más requisitos. Ok, entonces básicamente el ISO 15189 es el numeral 734 que me pide que el laboratorio debe estimar la incertidumbre de la medición en el numeral 7,3,4. Bueno, entonces recordemos acá, ISO 15189, este numeral 734, exactamente qué nos pide. Nos dice que la incertidumbre de la medición de los valores de las magnitudes medidas se evaluará y se mantendrá para el uso previsto y cuando corresponda. Y que la incertidumbre de la medición se comparará con las especificaciones de desempeño y se documentará qué tanto encaja o se sale. ISO 20914 pues nos da, es la norma que recomienda ISO 15189 para la estimación de la incertidumbre de la medición. También nos dice ISO 15189 que la incertidumbre de la medición pues se deben revisar periódicamente. No dice exactamente qué intervalo de tiempo, pero dice periódicamente. Ahora, dice cuando en los procedimientos de análisis en los que la evaluación de la incertidumbre de la medición no sea posible, pues se debe documentar y justificar por qué no se puede hacer.
La información sobre la incertidumbre de la medición se debe poner a disposición de los usuarios del laboratorio que lo soliciten. Cuando los usuarios tengan consultas sobre la incertidumbre de la medición, la respuesta del laboratorio debe tener en cuenta otras fuentes de incertidumbre, como por ejemplo variabilidad biológica, para que correlacione esto. Si el resultado cualitativo de un análisis se basa en una prueba que produce datos de salida cuantitativos o se especifica como positivo y negativo, con base en ese umbral, la magnitud de la incertidumbre de la medición, pues se estimará utilizando esas muestras positivas y negativas, las dos. Ok, y bueno, pues finalmente, ahora les queremos contar que los laboratorios que trabajan con eh, Quick y que se les genera el reporte Quick APA, recordarles que en la columna 23 se obtiene la incertidumbre de la medición en porcentaje. Si el laboratorio ya la quiere en unidades, pues ya, pues lo que debe hacer es una conversión. Entonces acá, pues básicamente se utiliza una de las fórmulas que está basada en ISO 20914, que la fórmula que está aquí en esta columna es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados del sesgo en porcentaje, de la incertidumbre del calibrador en porcentaje y del coeficiente de variación, por supuesto, en porcentaje. Entonces, los laboratorios que ya trabajan con los reportes Quick APA o IGDA, pues ya tienen la estimación de la incertidumbre de la medición en su reporte Quick APA. Para quienes no tienen el reporte IGDA o Quick APA, nosotros hemos diseñado una matriz que es esta, es una matriz hecha con un macro en Excel que también está disponible para quien la necesite. Y acá básicamente lo que le colocamos en esa macro es los campos para que el laboratorio digite el nombre del mesurando, el calibrador al cual es trazable, la incertidumbre de medición del calibrador, determine si ese sesgo es o no médicamente significativo, coloque la información del intervalo de tiempo, coloque la información del número N de datos, la media, la desviación estándar, y lo hemos formulado para que ya automáticamente nos saque esas fórmulas y también nos diga si está sobrepasando esa incertidumbre de la medición máxima permisible o no. Entonces, pues esta herramienta está disponible para todos los laboratorios que la quieran usar. Si usted ya usa Unity Real Time como herramienta de software de control de calidad, en Unity Real Time ya se hace la estimación de la incertidumbre de la medición. Si el laboratorio usa Unity Real Time, entonces puede ir aquí al software y aquí en la parte del menú va aquí a informes y entonces se abre esta ventana que dice medición de incertidumbre y pues puede obtener y configurar si quiere la incertidumbre estándar o la combinada con el sesgo o la combinada también con el calibrador. Y acá entonces ya en la pantalla de datos va a obtener esta información al final del cuadro. Entonces va a tener acá la información de la incertidumbre, es decir que los laboratorios, por ejemplo, que trabajan con Quick, pues tienen ya de su control de calidad interno, tienen Unity Real Time, que tiene la estimación de incertidumbre de la medición, y también tienen el reporte Quick APA, que es uno de los componentes del reporte IGDA. Bueno, pues hemos hecho una pequeña evaluación. Esta evaluación que tenemos acá en el código de barras, pues es básicamente para que el participante en esta capacitación pues pueda evaluar también sus conocimientos. Tenemos dos evaluaciones, esta con ese código QR y este otro código QR.